Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la conversación de hoy tendremos el gratísimo placer de contar con la presencia de un invitado internacional de origen chileno, con quien vamos a conversar sobre un método muy interesante que él ha sido su fundador y que próximamente, el día 30 de este mismo mes, habrá un importantísimo seminario donde se va a desglosar de manera amplia lo que significa dicho método y de qué forma puede ser utilizada para crecimiento profesional y en todo el sentido de la palabra de todos los que de una forma u otra formamos parte de un país. Vamos a conversar con Jaime de Casacuberta, quien es escritor, abogado y quien también es una persona que ha podido desarrollar un sinnúmero de exposiciones y charlas en distintos países de Latinoamérica. Muchísimas gracias, Jaime, de sacar tu tiempo en esta visita a República Dominicana a propósito de tu seminario, charla, y compartir con nosotros en Sin Esquemas, que es un programa que más bien viene a tratar en su esencia de llevar cosas constructivas a nuestro público televidente. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Estoy feliz de estar acá. República Dominicana es un país que me tiene enamorado en este momento. Qué bien. Así que muy feliz, muy feliz. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pero vamos a entrar en materia de inmediato. Sí. Primero vamos para que nos explique de la manera que tú entiendas y que nuestro público televidente pueda digerir de la forma más fácil. ¿Qué es Despega? ¿Qué es la programación neurolingüística? ¿Qué significa en términos de crecimiento humano lo que tú has creado y lo que tú estás propagando por el mundo? Bueno, en mi libro Despega está explicado el modelo y el libro es un libro basado en programación neurolingüística y al mismo tiempo es una programación neurolingüística. O sea, el libro va más allá de un vehículo de lectura, es el libro un instrumento que si tú lo utilizas adecuadamente, te va a servir como una forma de transformación. Como una guía. Claro. De hecho, te voy a contar que yo utilizo una metáfora en el libro y típicamente se habría mencionado que el libro tiene 7 capítulos, ¿ya? Bueno, en este caso el libro tiene 7 niveles de entrenamiento y lo presento como un manual de piloto, de piloto de avión. Bien. Entonces tú haces tu primer nivel que culmina con una cantidad de instrucciones y ejercicios y una vez que tú consideres que ya incorporaste esas herramientas, entonces recién ahí pasas a tu segundo nivel, hasta culminar digamos, o sea que el plan completo. cada uno de los niveles, Jaime, se requiere concluir el nivel para pasar al otro. Claro. No son pasos o niveles que se trabajan de manera simultánea, No. sino hay que pasar uno a uno. Hay una secuencia lógica, puesto que en sí mismo, te decía, es una programación. Entonces, como cualquier instrucción, requiere primero dominar esto y luego el segundo nivel, por ejemplo, está construido sobre la base que tú ya tienes un dominio del primer nivel. Qué bien. Has dicho en 2 ocasiones, y yo quizás pueda entenderlo a grandes rasgos, Sí. lo que es programación neurolingüística. Pero ¿cómo le decimos eso de forma digerida a nuestro público televidente? Mira, ¿en qué consiste eso? Voy a hacer uso de mi capacidad de síntesis, sí, por favor, y hacerlo de la forma más didáctica posible. Mira, la palabra, vamos a hacerlo así como casi como los niños. Dice, programación neurolingüística, PNL. ¿Qué significa la letra P? Programación. Esa palabra en realidad no es muy feliz, digamos. Los que descubrieron esto lo bautizaron así. La mejor forma de entenderlo es educación mental. Sí, porque veo ahí algo como un poquito, excúsame que te interrumpa, cuando tú hablas de programación, Claro. en cierta forma está ajustando Sí. al ser humano a un esquema.
Cuando tú hablas de educación, estás formando al ser humano a un esquema. No, y peor aún, porque la palabra programación sugiere una idea como si tú fueras un computador. Exacto. Y algo mecánico, algo robótico, algo... No, se usa esa palabra para, por ejemplo, decir, yo puedo autoprogramarme, puedo programarte a ti, puedo programar a mis estudiantes, puedo programar a mis empleados, puedo programar incluso a mis electores. ¿Ya? Y claro, decirlo así no ofrece resistencia. Lo que realmente significa programar entonces es educación. Cuando yo digo yo puedo autoprogramarme, lo que estoy diciendo, yo podría autoeducarme, Claro. podría educar a otros. Pero esta educación de la que estamos hablando acá tiene este apellido, educación mental. ¿Y qué queremos decir con educación mental? Obviamente ya no estamos hablando de la educación como la entendemos tradicionalmente. Claro. Tú eres una persona educada, queremos decir, estuviste en un buen colegio, eres una zona culta, que tienes conocimiento. Eso incluye la parte emocional y una serie de cosas Claro, más. la educación mental, cuando hablamos acá de educación mental, se está refiriendo a algo muy concreto y específico, que es la forma de pensar. O sea, tú tienes una forma de pensar y esa forma fue adquirida por ti. Alguien te enseñó a pensar de una particular forma. Y dicho de una manera más concreta aún y más técnica, tú fuiste educado para procesar información de una particular manera y no de otra. Por eso podemos decir que un país completo tiene una cierta forma de pensar versus otro. Hay formas de pensar que eso son... encajaría, Jaime, en lo que se dice la idiosincrasia del pueblo dominicano es que piensa de esta manera. En términos de PNL hablaríamos de una programación o de una educación. Y existen programaciones o educaciones también latinoamericanas. Todos los latinoamericanos compartimos una base común en cuanto a una cierta forma de pensar el mundo, una cierta forma de concebirlo. Y que es distinta a la forma de los anglosajones. Y así, incluso luego ya cuando entramos en cada país, cada ciudad puede tener, cada región puede tener diferencias también en la forma de pensar. Hasta una familia tiene cierta forma de pensar y finalmente cada individuo tiene su propia forma de pensar. Y ahí es donde empezamos a distinguir si la forma en que a ti te enseñaron a pensar, cuestión respecto a la cual tú no tienes mucha conciencia. Tú simplemente piensas de cierta forma. Pero aquí tienes la oportunidad. Fuiste inducido a eso, en cierto. Claro, fuiste inducido por tus propios padres y por todo el medio entorno, ambiente que te rodeaba. Exacto. Y hay un momento en que tú puedes cuestionarte si esa forma de pensar que tienes es efectiva o no, si te sirve o no, y aprender a desechar las formas de pensar que no son efectivas y sustituirlas o adquirir nuevas formas de pensamiento que te sirven más. Una pregunta, Jaime. Este método que tú, en la forma clara como lo has empezado a definir, puede encajarse a cualquier tipo de ocupación, a cualquier tipo de desarrollo, ya sea empresarial, ya sea profesional, ya sea político. O sea, tú puedes acomodar la forma de pensar y ajustarla a cualquier tipo de profesión que tú realices. Y va orientada en esa línea. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que es por la naturaleza misma de la propuesta. Esta es una propuesta a nivel universal, es trascendente, tiene que ver con temas que a todos nos interesa, independiente de la actividad en particular en la que tú te desempeñas. Yo de hecho hago seminarios para todo público, para el mundo empresarial, pero también para el sector público, a políticos. Así que es para todos. Qué bien. Yo vi en uno de los pasos que tú incluyes en el método, me llamó mucho la atención que tú incluías en una forma particular y peculiar la importancia y el impacto de la utilización del humor en la forma de pensar. Desglósanos eso, por favor. Bueno, esa parte es la que más me atrae porque en realidad si yo pudiera decir que he podido en mis 30 años de experiencia y de trabajo en esto, si he podido hacer un aporte interesante, yo creo que es precisamente. Y este es el producto de una investigación
donde la primera cuestión que fue necesaria fue identificar los paradigmas, sobre todo latinoamericanos, que tenemos respecto al humor. Y el humor es visto entre nosotros como una cuestión que no está muy valorada. Por ejemplo, si en una empresa... Se ve como chabacano. Se ve como algo, claro, como un poquito superficial. Sí, en el mundo, si hacemos una jerarquía de valores en una organización, una empresa, el humor no lo pondríamos... Te hablan de integridad, honestidad, Exacto. responsabilidad, pero quizás ese elemento, fíjate que por eso me llamó la atención, porque quizás, y sin el quizás, el humor pudiese ser un elemento origen de que se desprendan todas las demás cosas, empezando por el humor. Absolutamente. Como tú ves las cosas. Ahora, y esto se va a ir aclarando en la medida en que vamos desmenuzando qué significa el humor, porque Claro. el paradigma latinoamericano del humor hace ver al humor como sinónimo de chiste, Claro. de hacer reír, de reírse. No como un estado de ánimo que propense a hacer cosas buenas. Es mucho más que un estado de ánimo, porque yo al humor lo he tomado desde las miasmas, tal vez, de valórica, y lo he elevado a la máxima potencia, al punto de poder decirte que un signo de sabiduría, yo lo reconozco en el humor. Una persona que se acerca a mí y que se hace aparecer como un gurú de lo que sea, no me importa la disciplina, si yo no veo humor en él, empiezo a tener sospechas. Wow. ¿Ya? El humor es un atributo de una persona que ya sabe vivir. Y justamente cuando tú ya sabes vivir, es cuando empiezas a sonreír, ¿entiendes? Y ya no dramatizas las cosas. ¿Ya? Y además que tenga la capacidad de proyectarlo. Que no solamente lo tengas de por sí, Exacto. sino que sepas proyectarlo. Yo Sí. creo que parte de lo que tú buscas con tu modelo, con Sí. tu sistema, es que no solamente tú puedas desarrollar esa cualidad Claro. que tú no tengas o que la tengas escondida, desarrollarla, pero al mismo tiempo que puedas utilizarla a favor de lo que haces. Por supuesto. Y en cierta forma te transformas en una especie de sanador de tu entorno. Porque, bueno, habría que explicar un poco más Sí, esto. vamos a eso. La palabra humor tiene una etimología maravillosa. Mor significa muerte. Y Hu es una forma antigua de llamar a Dios, ¿ya? En sánscrito. Entonces ya empezamos con este origen sagrado del humor. Entonces, ¿cómo se traduce finalmente el humor? Pues, voy a ir, esto es una cosa mucho más elaborada, pero yendo al fondo del asunto, el humor consiste en una capacidad del ser humano, que no todo el mundo tiene, por supuesto, no la tiene al menos tan desarrollada, de conservar la paz interna, la tranquilidad, frente a la adversidad. La adversidad sería la muerte en todas sus formas. Yo tengo todo un tema con la muerte también, porque la palabra muerte nosotros la asociamos Solamente a la parte física. a la parte física, pero nosotros experimentamos la muerte, La muerte emocional. La muerte de una relación de pareja, De una por relación de pareja. laboral. Ese es un término que yo manejo bastante, porque ¿Sí? tengo mi cónyuge, su especialidad precisamente los traumas, ella es psicóloga, especialidad en traumas por pérdidas ambiguas, distintos tipos Mira, de pérdidas. qué interesante, porque yo te podría decir también ¿Y de cómo otra forma tratar esa distinta, parte? que el humor en realidad es la actitud frente a la muerte. Okay. Más que decir el humor es una actitud de vida, yo te diría el humor es la actitud con la que yo enfrento la muerte. La muerte en la forma como tú acabas de explicarla. Exacto, No en la forma absoluta de simplemente la desaparición física. Pero también está incluida, En las dos porque cosas. es como yo me enfrento a mi conciencia de que voy a morir. Claro. Si pensemos un rato en eso, o sea, es una cosa increíble que nosotros seamos capaces de sonreír sabiendo que vamos a morir y sin tener certeza realmente de qué es lo que va a ocurrir después, ¿no? Independientemente de lo que de una forma u otra tengamos nuestras creencias, es una cosa no tiene que ver con la otra. Claro. Yo puedo tener mi creencia como la tengo, de que somos parte de una creación divina, pero eso no me ayuda en el sentido absoluto de yo asumir. Pero es que mira, seamos honestos. Seamos Es honestos. lógico. Mira, tú podrás tener las creencias que quieras. Los cristianos tienen la creencia de que van a ir a un cielo. Algunos creen que van a tener que pasar por el purgatorio durante un tiempo. Los budistas creerán que podrás reencarnar millones de veces hasta llegar al nirvana. Todos
el ser humano tiene creencias, y son eso exactamente, creencias. Puede ser fe también. Sí, bueno. Se convierten en fe. Cuando Sí. tú la creencia la haces parte de tu vida, la lleva a un nivel mayor. Bueno, ahí entramos también en otro tema de la neurolingüística. La Vamos palabra arriba. fe ha sido muy monopolizada por el mundo de las religiones, pero en realidad fe significa creer. Exacto. Así que cuando yo digo que yo creo en algo... Pero creer con convencimiento Absolutamente, fuerte. pero por supuesto. Y no, y mucho más todavía. Incluso hay un nivel de creencia que se llama las creencias paradigmáticas, que son creencias en las que tú vives, pero ni siquiera estás consciente que las tienes. El ser humano se comporta de acuerdo a las creencias que tiene. Pero una creencia paradigmática es una creencia que tú jamás te has cuestionado. Porque para ti es demasiado obvio, es muy evidente que las cosas son así. Nunca te has cuestionado eso, pero tú vives en base a eso. Pero tú también podrías llegar a un punto de cuestionar incluso esas creencias. Jaime, cuando tú hablas, y quiero quizás dedicarle quizás un par de minutos más a esa Sí. parte, a la parte del humor, tú entiendes en tus planteamientos que cualquiera puede desarrollar esa cualidad, uno la tiene innata en uno, o puede programarse o educarse. como Bueno, tú de señalas. hecho, el libro precisamente, y bueno, y después el seminario, porque el seminario ¿de qué se trata? El seminario es vivir el libro. El libro es un instrumento, es una forma Claro. que yo puedo llegar a muchas personas. Pero el seminario me otorga a mí otras bondades, porque si tú estás ahí en vivo, yo puedo hacer más cosas. Hay un feedback. Hay un feedback y hay dinámicas Claro. que se hacen y al final es como vivirlo completamente, ¿ya? Así que... Jaime, este seminario tú lo has venido llevando a cabo esencialmente en Latinoamérica, porque te has concentrado principalmente en la conducta latinoamericana, Sí. que es donde real y efectivamente tú sientes que puedes aportar Sí. más, porque conoces más Exacto. cómo somos nosotros Sí. los latinos. Sí. Y en ese orden, dentro de Latinoamérica, hay que reconocer que, aunque seamos latinoamericanos, hay grandes diferencias en muchos países latinoamericanos. Sí, por supuesto. Incluso Chile, Sí. un país, empezando por el clima, Claro. donde el verano es invierno y el invierno es verano. Nosotros que tenemos todo el tiempo verano, Sí. y eso influye en nuestro comportamiento. Claro, claro. ¿Qué tú nos puedes decir eso en lo que tiene que ver con eso de uno llevar a cabo el plan Despega en lo que tiene que ver con la diferencia de países en ese orden? Bueno, lo que está a favor mío simplemente que yo soy un alma viajera, he viajado mucho por el mundo y eso me ha permitido ir conociendo las mentalidades. Esta es la quinta vez que estoy en República Dominicana. Aún puedo seguir diciendo que estoy conociendo la cultura dominicana, ¿verdad? Toma un tiempo, por supuesto, el llegar a conocer. Me pasó en Argentina, donde tú te vas dando cuenta que hay ciertas cosas que el chileno, digamos, tiene carencia y que en cambio en la cultura argentina no existe esa carencia. Por ejemplo, el chileno en general es un poquito, no sé si la palabra es tímido, pero no... Vamos a decir más conservador. Más quizás. conservador, ¿ah? Pero tú vas a Argentina y ves los niños de 10 años hablando con los adultos y con una seguridad. Son como más sueltos. Son como más sueltos. Claro. Y por otro lado, hay también, esas son fortalezas, pero también tienen sus carencias. Entonces, yo voy adaptando mi metodología, en el fondo. El libro es universal, pero ya los seminarios me voy dando cuenta de en qué áreas voy a fortalecer y en qué áreas ya no necesito hacer tanto esfuerzo, porque son aspectos que esa cultura ya tiene suficientemente desarrollado. El público que va a participar en este seminario que tú vas Sí, a llevar a cabo el próximo 30 sí, del mes en curso de enero, sí. que esperamos y aprovechamos lógicamente este espacio para hacer una invitación a que se den la oportunidad de, por lo menos, el que no está muy conocedor de qué se trata, de explorar qué es lo que nos quiere traer Jaime de Casa Cubierta con lo que está ofreciendo este próximo 30 de enero. Y yo quiero insistir en esa parte. Está en el caso local, tú tienes un análisis
que te ha dado las 5 veces que ha venido aquí, estudio de nuestra cultura, estudio de los distintos tipos de dominicanos que hay, porque hay muchos tipos de dominicanos, aunque quizá en esencia somos muy parecidos todos, pero hay distintos niveles en cómo ven las cosas. ¿Eso tú lo has analizado? Sabes que honestamente no es necesario realmente. Por una parte, ya te conté que esta es mi 5ª vez, claro, así que no es nuevo. Pero también en algún momento, no sé, en Uruguay, por ejemplo, también era algo nuevo, o en Brasil, ¿ya? Ahí yo acudo a a un talento realmente que te lo da la experiencia, así como tú tendrás los tuyos, que también te lo ha dado la experiencia en tu área, yo tengo la mía. A mí me basta, yo entro a un salón y empiezo a darme cuenta muy rápidamente con quiénes estoy, qué clase de público es, cómo están reaccionando y todo. No es necesario tener un análisis intelectual, es algo que se puede palpar. Y como de nuevo, yo hablo de temas que son universales, por ejemplo, la honestidad. Claro. Habrán pueblos que son más honestos que otros. Ese es un tema, un tema, o sea, delicado. ¿Tú crees que hay de por sí pueblos que son más honestos, sí, que otros, parte de los pueblos, claro, que son honestos y otros no? Claro, no quiero entrar mucho en detalle, pero por ejemplo sí puedo decir... No, porque llama la atención, porque uno sabe, ¿sí? Por ejemplo, uno sabe de países europeos, sí, para irnos a Europa, claro, sin mencionar nombres, para, sí, que no nos metamos en problemas. Que tú dices, tal país, ahí las cosas son claras y las, sí, reglas de juego son claras. Exacto. Pero hay tal y tal país europeo, se salen del esquema europeo, claro, porque ahí entran en cualquier cosa. Claro. Y en cierta forma, por ejemplo, la honestidad se puede manifestar en distintas dimensiones. Por ejemplo, el americano común, habrás tenido la experiencia de, sí, cuando tú llegas a cruzar un puente, por ejemplo, y tienen estos embudos de plástico grandes, donde no hay nadie ahí, y los autos se detienen y colocan el dinero, el dólar, y siguen. Sí. Entonces a veces cuando yo veía esa escena, yo decía, ¿qué haría un latinoamericano en esta escena? Posiblemente se para y típicamente sería estos gringos que son tontos en el fondo, no ponen a nadie ahí, porque dentro de nuestra, y aquí podríamos, esto se puede profundizar incluso las causas históricas del por qué nosotros llegamos a eso, como que necesitamos todavía supervisores, una especie de policía alrededor nuestro para entrar realmente en un mayor nivel. Yo creo que todavía vamos a decir, nuestra formación educacional, sí, sí, nos ha conducido a estar atentos, como tú señalas, sí, a la reprenda, a lo que se nos haga, sí, en lugar de, lógicamente, de actuar siguiendo patrones ya claros de ciertos valores, que quisiera entrar ahí también cuando hablamos, sí, de valores, sí, Jaime, hablamos de valores, hablaste de la honestidad, sí, que es un valor, claro, pero hay valores éticos y valores morales. Sí. Incluimos tanto uno como el otro en tus exposiciones, en claro, tus charlas. Desde la visión de la neurolingüística, lo que importa es lo que está ocurriendo en el individuo. Realmente, por ejemplo, en el tema de los valores, hay una explicación desde la PNL que es más científica. En el fondo, dice simplemente, lo que tú llamas valores, dice, este es un valor, es algo que tu filtro, el sistema reticular ascendente, de hecho, ya, piensa que nosotros no podemos percibir todo el universo espontáneamente. Entonces estamos obligados realmente a elegir qué cosas vamos a valorar y qué cosas no vamos a valorar. Y esa selección de lo que yo valoro o no valoro está inducida por el entorno y por las programaciones. A nosotros en el fondo nos enseñan a creer o a valorar ciertas cosas y a desvalorar otras. Entonces, con eso tú me quieres decir que en cierta forma determinados valores son relativos. Exacto. De cómo lo ve cada quien. O sea, claro, no podemos hablar de honestidad entonces como un valor absoluto. Un valor absoluto. Y de hecho eso va un poco en contra de la propia filosofía de la PNL, ¿ya? Okay. Donde nosotros no le ponemos etiqueta a las personas, sino que entendemos que cada persona es un universo aparte y lo que puede ser muy valioso para ti puede no tener ningún valor para el que está al lado. Sí, pero vamos aquí adentrando un poquito más. Bueno.
podemos quizás decir que lo que no, que no tenga valor para mí, no lo pueda tenerlo para ti. Claro. Pero hay patrones que Sí. yo entiendo, Jaime, que son patrones universales que se relacionan a determinados valores. Por supuesto. La honestidad jamás puede ser relativa. Que tú digas, es relativo que yo entienda que debo ser transparente con el ejercicio de mis cosas y de mis, Sí. y de mis funciones. Yo creo que eso es absoluto, en cierta forma. Bueno, o sea, de hecho piensa que el segundo nivel que estamos hablando ahora se llama así honestidad. Entonces vamos a entrar en ese nivel. eso te da luces de que yo lo considero muy importante, ¿ah? Y creo que todo el mundo debe ser honesto, ¿ah? Y reconocer las bondades de la honestidad. A lo que voy yo es que no todo el mundo también logra valorar la honestidad porque no todas las personas tienen una buena comprensión siquiera de lo que significa ser honesto y de cómo aprender a hacerlo. Yo me enfoco más en la forma. La PNL, de hecho, está más ocupada de la forma del pensamiento y no de juzgar el pensamiento. Yo no entro a juzgar si lo que tú piensas intrínsecamente es bueno o malo. A mí lo que me ocupa es la forma en que estás procesando esa información, si es realmente adecuada o no. Entendí ahora, entendí esa parte, que tú no te vas realmente al resultado, sino a cómo tú programas y desarrollas llegar a ese resultado. Exacto. Vamos a tomar, escúchame Jaime, vamos a tomar una pequeña pausa, nuestra primera pausa, para continuar esta interesantísima conversación con nuestro invitado Jaime de Casacuberta, chileno, que ha venido ya, como él bien lo ha señalado, en repetidas ocasiones a nuestro país y que esta vez lo tendremos con nosotros el próximo 30 de enero, donde va a compartir experiencias nuevas, enriquecedoras, sobre lo que tiene que ver con su libro Despega y con la forma, en cierta forma, en que cada una de esas etapas y niveles que él explica en su libro ayudan considerablemente a cada uno de nosotros. Continuamos después de nuestra primera pausa.